donde tenemos la distribución de resistencias de la siguiente forma, ¿sí? Hay dos resistencias, pueden ser cualquiera, ¿eh? Hay dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2. Y también podemos notar que este es un voltage supply o un suministrador de voltaje o potencial que pues tendrá polaridades bien definidas, ¿sí? Sale por el positivo la corriente de la fuente, ¿sí? Entra por el negativo, la corriente entra por el positivo de la resistencia, ¿sí? Sale por el negativo, de igual manera aquí. Y ya habíamos platicado, ¿no?, de cómo funciona, voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2. ¿Podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff? Claro que lo podemos aplicar. Ley de voltaje de Kirchhoff al circuito que tenemos aquí. Y eso nos dice que menos voltage supply más el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual con 0, ¿no? Porque dice la ley de voltaje de Kirchhoff que la suma de todos los voltajes desde el inicial hasta el final son iguales con 0, ¿sí? O sea, desde el primer voltaje hasta el último voltaje enésimo es igual con 0. Eso dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Si la corriente que pasa por este circuito, siempre es la misma, pues podríamos hablar de que tenemos algo más o menos así, ¿no? El voltaje que se suministra, ¿sí?, va a ser igual entonces a la corriente por la resistencia 1 más la corriente de todo el circuito por la resistencia 2, ¿vale? Y siendo un poco más todavía específicos, déjenme quitar un poco el sonido del sistema. Tenemos esto, podemos encontrar una expresión para la corriente, ¿no? Voy a deducir, lo que estoy haciendo aquí es deducir la división de voltaje, ¿sí? Básicamente la idea es la siguiente: el potencial que se surte a todo el circuito, este potencial que se surte a todo el circuito, sí es potencial total. Ese potencial pues se reparte entre la resistencia 1 y la resistencia 2. ¿En qué proporción? Bueno, eso nos lo va a dar una expresión que al final voy a resumir muy burdamente. La expresión para la corriente va a ser igual al voltaje que se suministra entre la suma de las resistencias. Es una expresión para el potencial. Por ejemplo, si quisiéramos saber el voltaje correspondiente a la resistencia 2, ¿sí?, de esta expresión podemos sacar muchas cosas, ¿sí? Si quiero saber el voltaje de la resistencia 2, la corriente por ley de Ohm, ¿no?, corriente por resistencia, entonces podemos sacar el voltaje, y el voltaje va a ser igual a la corriente, o sea, este Vs entre R1 más R2, todo eso que multiplica a R2, ¿no? Podemos reescribirlo y miren muy bien, el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual entonces a la resistencia 2, que es la que me interesa, entre la suma de las resistencias. Todo eso multiplicado por el voltaje que se va a dividir. Y básicamente es como una regla de dedo, ¿sí? Esa misma regla se aplica para todos los demás potenciales. Si yo quisiera el voltaje de la resistencia 1, pues va a ser igual a esta reglita de dedo que he implementado ahorita. La resistencia que me interesa entre la suma de las resistencias 1 y 2, todo eso entre el voltaje que se va a repartir. Imaginemos un ejemplo más general. Imaginemos este circuito. He aquí nuestro ejemplo, ¿no? Este es el circuito que queremos resolver. Y el ejemplo va a ser muy claro. El ejemplo va a ser el siguiente. Este ejemplo que voy a poner aquí, ¿sí?, este ejemplo nos va a solicitar encontrar los voltajes de todos los componentes. Encontrar los voltajes y las potencias de todos los elementos del circuito. Y en base a esta regla de la división de voltaje, podemos encontrar casi cualquier cosa. Vamos a aplicar la regla esta que acabamos de definir y vamos a hacer la regla de dedo. Imagínense que yo quiero los potenciales. ¿Por qué? Porque donde sale el palito más largo siempre es el positivo y el más chico es el negativo. Tenemos un voltaje que se suministra. El voltaje que suministra a todo este circuito, ¿sí? Este voltaje que suministra es de 6 volts. Entonces vamos a suponer que yo quiero el voltaje, vamos a darle nombres a las resistencias, R1,
acá, que se llame R1, R2, R3, R1, R2, que se llame R3 y que se llame R4. ¿Sale? Que yo quiero el voltaje en R1, ¿sí? El voltaje 1. Pues bueno, el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia que me interesa, ¿sí? Que es la de 5 ohms, entre todas las resistencias que no me interesan, 6 más 20 más 70 más 5, ¿sí? O sea, la que me interesa entre todas, mejor dicho, para no confundirlos. Entonces, la resistencia que me interesa entre todas las demás resistencias, ¿sí? Todo eso multiplicado por el voltaje que se suministra. Y ya tenemos un valor. Ahora imaginemos encontrar para todas las demás resistencias. Voy a hacer otra vez el ejemplo de ejercicio. Imagínense que ahora quiero la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 2 va a ser la que me interesa, 6, entre todas las demás. 5 más 6 más 20 más 70. Todo eso multiplicado por el voltaje que se suministra, o sea, 6 volts. Y así para todas las resistencias. ¿Es correcto? Repítelo, Frine, please. La regla de dedo, ¿cuál es? ¿Correcto? La que me interesa entre todas. ¿Sale? Así se hace el divisor de potencial. Entonces, esa es una regla muy sencillita y nace de esta deducción básica. Nace de la ley de voltaje de Kirchhoff. De ahí nace, por eso, la división de voltaje. La división de voltaje nace de la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, sigamos para todas las demás entonces. Sí, entre más decimales tomas, el valor se hace más exacto, ¿no? Las cuentas salen más cerradas. Ok, no te preocupes. Ahorita no hemos hecho ninguna convención acerca de cuántos decimales vamos a tomar. No te preocupes. Bueno, seguimos haciéndolo. Bueno, con los siguientes resultados podemos determinar entonces, así a grosso modo, miren la suma, ¿no? 0.297 más 0.356 más 4.158 más 1.118 da más o menos 6 volts. ¿Sale? Entonces eso es importante. ¿Sí? Es importante esa conclusión, porque el voltaje que se suministra es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4. Esto debe de tener lógica. Apaguen su micrófono, chicos. Pues yo considero que con 2 o 3 decimales está más que bien. De todos modos, los valores deben de ser lógicos. Si se aproxima a 6 volts o si da 5.90 y algo, 5.9, pues es más que suficiente, ¿no? O sea, una cosa sería rara que te diera 4, ¿no? Que te diera 5, ¿no? Y no llegara ni 5 puntos y algo, ¿no? 5, o sea, cosas así que no tenían mucho sentido. Quiere decir que ahí en todo tu trabajo hay una cuenta que está mal hecha, hay algo que está mal considerado. Así que no te preocupes por eso. Ya de lo anterior podemos sacar la corriente que pasa por la red. Y eso es bien interesante porque podemos sacar la corriente de cualquier valor de resistencia que nos plazca. Entonces, por ejemplo, la corriente va a ser igual a voltaje entre la resistencia. Por ejemplo, en este caso el voltaje 1, que sería 0.279 entre la resistencia R1, que son 5. Y eso va a dar, vamos a hacer la cuentita, 55.8 miliamperes, ¿no? Vamos a ver si eso se parece a la cuentita del voltaje. Ese es el voltaje 1, ¿no? De la resistencia 1. Vamos a hacer el voltaje 2 entre la resistencia 2. Tiene que parecerse, ¿no? El voltaje 2 es 0.356 entre la resistencia 2, que es 6. Eso da, vamos a hacer la cuenta, 0.356 entre 6. 59.33. Dígame, chicos. Pregunta. Ajá. No entiendo tu pregunta. O sea, igual y no estoy captándote. 297, de hecho. Ah, bueno, quizá tienes ahí en tu calculadora un por 10 a la menos 3 que no estás viendo. Bueno.
Mucho ojo con tus. Hay que poner más atención, pero sí está bien, muy buena pregunta, no te preocupes. De hecho yo copié mal, da 59.4 y yo había copiado mal, gracias a tu pregunta me fijé, ¿no? Dije algo copié yo mal o no sé, y efectivamente copié mal. Entonces, todas las preguntas son buenas y son importantes, no dejen de preguntar. Da 59.4, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se parecen mucho, ¿no? Y eso es porque obedece a las mismas leyes y todo está relacionado estrechamente. Ya de los valores de corriente, de los valores de voltaje, es posible sacar la potencia. Y eso es más fácil. Hacemos las cuentitas de potencia. No estoy hablando porque pues me parece un poco obvio el asunto, ¿no? Nada más estoy haciendo las cuentitas para que les quede claro el asunto. Y pues vamos a ver la corriente que pasa por la fuente, ¿no? Eso también es importante. La corriente total, esta es la corriente total. Y pues obviamente la corriente total se parece, ¿no? 59.33, 59.4. Vamos a tomar esta, 59.4. Entonces vamos a ver la potencia que disipa la fuente, ¿no? Potencia de la fuente. La corriente entra por el negativo, ¿no? 59.4 miliamperes, ¿sí? Menos 6 volts por 59.4 miliamperes. Esto va a ser igual a, pues no sé, pero calculo 6 por 59.4 sale. Pues tenemos que, recuerden, ¿no? La potencia negativa es la potencia entregada y la potencia positiva es la potencia absorbida, ¿no? Entonces la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3 más la potencia 4. Ninguna P me sale bonita, pero bueno, tiene que ser igual a la potencia de la fuente, ¿no? Entonces hacemos la cuentita, 17.64 más 21.12 más 70.56 más 246.98 da 356.3. ¿Sí? 356.3. ¿Qué onda con esto? Ah, ya abrió una cosa que no quería. Bueno, 356.3 miliwatts. Y lo que me decía aquí es de la 356.4 miliwatts. ¿Sí? Entonces la suministrada es igual que la absorbida, ¿no? Es igual que la absorbida, ¿no? Todo tiene sentido en esta vida, al menos en circuitos al día de hoy. Vamos a ver ahora división de corriente. La división de corriente es muy sencillo. Sale, chicos, todo nace de un circuito como el que está aquí. Este circuito, como podrán notar, suministra una corriente que se llama corriente IS. Voy a llamarle con mayúsculas, por nada más porque sí ahorita, luego les explico. Esa corriente IS llega a este nodo que ven aquí. La corriente IS llega al nodo y se divide en la corriente que pasa por la resistencia 1 y la corriente que pasa por la resistencia 2. Al final esas corrientes pues fluyen, ¿sí? Confluyen y llegan a este nodo o a este nodo completo y regresa como la IS original. Básicamente esa es la división de la corriente, como funciona en este circuito base. Entonces recuerden siempre bien, punto número 1, la división de corriente es igual de fácil que la de voltaje, pero tiene una particularidad. Tenía el micrófono en otro lado. Tiene una particularidad. Punto número 1, siempre pensar en dos ramas. Siempre pensar en dos ramas. Usted dirá, ¿por qué, ingeniero? Yo sé lo que les digo. Hay que siempre pensar en dos ramas para la división de corriente y no vamos a tener problemas. De ahí van a nacer de la siguiente ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff, donde se dice que la suma de las corrientes, ¿sí? Desde la primera corriente J hasta la
última corriente, pues toda la suma de esas corrientes van a ser igual con 0, siempre tengan un nodo, ¿no? Y vamos a hablar del nodo que sea. En este caso vamos a hablar del nodo 1, ¿no? Entonces, para el nodo 1, pues la corriente que entra va a ser igual a IS. Y las corrientes que salen van a ser igual a ¿qué? A I1 más I2. ¿A qué es igual la corriente? Pues por ley de voltajes, por ley de Ohm. Es fácil determinar que la corriente es igual al voltaje, porque recordarán que en un circuito en paralelo como este que se encuentra aquí, se comparte el mismo potencial. Entonces el potencial este es igual aquí como aquí, midiéndose de los dos nodos. Es un circuito de dos nodos, ¿vale? Entonces ese potencial siempre se va a ser medido de la misma manera y va a compartir el voltaje para ambas ramas, ¿no? Entonces voltaje entre la resistencia 1 más el voltaje entre la resistencia 2. Para no hacerles el cuento muy largo, pues el voltaje va a ser igual a la siguiente expresión. Entre el inverso de las resistencias, ¿no? La ley de voltaje de Kirchhoff entonces va a aplicar lo mismo, ¿no? Perdón, la ley de corriente de Kirchhoff aplica la misma regla. Entonces va a ser siempre la corriente que queramos, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que queremos la corriente en algún lado. Vamos a hacer el dibujito. Supongamos que queremos la corriente 1, ¿no? Esa corriente 1 va a ser igual al voltaje general, entre pues la resistencia que nos interesa, ¿no? Resistencia 1. Eso nos va a llevar a un valor muy curioso que va a ser este, ¿no? El voltaje que es IS, ¿sí? Vamos a hacer por álgebra esta simplificación. O sea, esto a final de cuentas va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2 por I que se suministra. Y va a quedar algo más o menos así. ¿Sí? Para dos resistencias funciona así, ¿sí? La corriente que me interesa, o sea, la corriente 1, o sea, necesito la corriente en esta rama, ¿no? La corriente 1, esta. Esa corriente 1 la necesito saber, ¿sale? Y es un poco pensar invertido al divisor de tensión. La corriente 1, pues obviamente va a fluir por el resistor 1, ¿no? Bueno, pues el que voy a poner arriba es el que no me interesa, R2. Y abajo voy a poner la suma del que me interesa y del que no me interesa. ¿Sale? Y eso va a multiplicar a la corriente total que me suministran. Esto aplica para diferentes cosas y ahorita vamos a ver por qué. Voy a hacer un ejemplo y les voy a mostrar cómo funciona. Esto es muy importante y muy interesante. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos una red con más resistencias, porque recuerden el ejemplo del divisor de voltaje, el que está aquí, tiene 4 resistencias. Vamos a hacer uno para 4 resistencias y van a ver cómo es que funciona el divisor. Por eso les digo que siempre hay que pensar en dos ramas. Vamos a hacer el dibujito. Este divisor va a ser así. Díganme números para estas. ¿Cuántos amperes les gusta la fuente que tenga? 10 amperes, muy bien. ¿Qué resistencia creen que hay aquí en R1? 15 ohms. R2, 11 ohms, 4 ohms. ¿Y cuál otro? 9 ohms. Muy bien, ahí están los valorcitos. Vamos a hacer la regla de dedo. Imagínense que me interesa, vamos a darle nombres a las corrientes. Esta va a ser la corriente I1, ¿sí? Esta va a ser la corriente I2, la que fluye por esta ramita. La que fluye por esta ramita se va a llamar I3 y la que fluye por esta última rama se va a llamar I4. ¿Cuál quieren saber?
I1, I2, I3 o I4. La que sea, no tengan miedo. I1, ¿sale? Vamos a hacer el ejemplo que nos diga, porque así de fácil es inventarse un problema, a ver si sale. Encontrar la potencia en la resistencia I1. En las resistencias. ¿Sale? Pues vamos a encontrar la potencia de las resistencias. Y para eso vamos a buscar, para la potencia, vamos a buscar la corriente I1. Y vamos a hacer el divisor de voltaje, divisor de corriente. Divisor de corriente para I1. Recuerden la regla que les acabo de decir. Y recuerden esto que les acabo de comentar. Siempre pensar en dos ramas. Entonces, si me interesa I1, voy a apartar mentalmente, aquí, voy a apartar mi ramita I1. ¿Sale? Entonces, esta es la que me interesa, ¿estamos de acuerdo? Esta es la que me interesa. Y todas las demás que están aquí, voy a ponerla de otro color, color rojo, para que no haya problema. Esto es importante. No se les olvide porque el divisor de corrientes es muy caprichoso. Y estas que están aquí en rojo son las cosas que no me interesan, ¿sale? Entonces la regla es sencilla. Quiero la corriente que me interesa, ¿sale? Entonces voy a escoger la resistencia que no me interesa. La que no me interesa, sí, entre el potencial que se suministra y la división va a ser la que me interesa más la que no me interesa. ¿Sale? Esa es básicamente la regla. Entonces vamos a hacer la regla ahora, vamos a ponerla, vamos a escribirla mejor. La corriente, o bueno, la corriente I1 va a ser igual a la resistencia que no me interesa, que es estas tres, ¿no? Resistencia 1 en paralelo con resistencia 2, en paralelo con la resistencia 4, bueno, perdón, la 2, la 3 y la 4, en paralelo con la 3, en paralelo con la 4, entre las resistencias que me interesan más las que no me interesan. Todo eso por la corriente que suministra. Vamos a hacer la cuenta entonces. Entonces vamos a hacerlo. Y tenemos aquí, voy a dibujarlo, resistencia 2 en paralelo con resistencia 3, en paralelo con resistencia 4. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Pues el paralelo de esas resistencias es igual al inverso de la suma de los inversos, ¿no? O sea que es 1 entre R2, que es 11, más 1 entre R3, que es 4, más 1 entre R4, que es 9, ¿no? Haciendo esa cuentita nos va a dar un valor. Ahorita me van a decir cuánto va a dar. Bueno, pues vamos a ver. La fracción a mí me da 379. 196 entre 179. Y es algo así como 2 punto algo, ¿no? 2.21. 2.21, ¿no? Y pues hacemos la cuentita entonces, ya tenemos casi todo, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2.21 ohms entre la que nos interesa, que es 15, más 2.21 por los 10 amperes. Entonces la corriente 1 va a ser igual a... Pregunta. Por eso hice esta fórmula de caritas. Recuérdalo siempre. Piensa
siempre en dos ramas. Piensa siempre en dos ramas, piensa siempre en dos ramas, piensa siempre en dos ramas. La que te interesa y la que no te interesa. Entonces, el divisor es la resistencia que no te interesa, que son muchas, entre la suma de la que te interesa y la que no te interesa, por lo que se divide. Si quieres, ahorita vamos a hacer todo lo demás, no te preocupes. Ahorita vamos a hacer la otra para que no tengas dudas. Pero así funciona, no se preocupen. Entonces, ¿esa cuentita cuánto da? Sale, entonces esto nos da 1... Ay, espérenme. Eso da 1.28 amperes. Entonces, vamos a ver si tiene sentido, ¿no? Pero ahorita da 1.28 amperes. Vamos a hacer la otra cuenta que decía el compañero, ¿no? Vamos a plantearla aquí. Vamos a ponerla de colores. ¿Sí? Es más, voy a copiarla y pegarla. Deme un segundo. Aquí podemos sacar el voltaje también, de una vez. Calculando el voltaje, recuerden, ¿no? Recuerden las caritas. La carita feliz es la que me interesa. La carita rara es la que no me interesa. ¿Sale? Vamos a calcular el voltaje. El voltaje en la red, el voltaje 1 va a ser igual entonces a la corriente, 1.28 amperes, por la resistencia, ¿no? Que es de 15, ¿no? Por 15 ohms. ¿Sale? Esto, el voltaje 1, ¿cuánto da, chicos? 19.26, ¿no? Me parece. 19.26 volts. Vamos a ver si la siguiente rama me da 19.26 volts. Vamos a hacerlo. Vamos a calcularlo y plantearlo. Ahí está el dibujito. Vamos a plantearlo ahora para la siguiente resistencia. ¿Cuál quieren saber, chicos? ¿Cuál resistencia les interesaría saber? Ya sabemos la corriente en la resistencia 1. ¿Cuál otra les gustaría saber? La resistencia 4, ¿sale? Pues alguien quiere saber la corriente en la resistencia 4, pues vamos a saberla, vamos a buscarla. Y eso es bien interesante, recuerden, siempre hay que definir lo que nos interesa de lo que no nos interesa. Mira, la resistencia 4 está bien, pero ¿sabes qué? Vamos a agarrar una que nos cueste trabajo diferenciar, porque la 4 está a la orillita, y pues sale muy fácil, ¿no? Vamos a pensar en la 3, ahorita hacemos la 4 si quieren. La 3, vamos a suponer que nos interesa ahora saber la resistencia 3. ¿Sí? Disculpen que les haya dicho que cuál y resultó que no, pero bueno, eso es porque la 3 tiene su sentido, tiene gracia. La resistencia 3 es la que nos interesa, ¿sí? Y ahora la que no nos interesa es la resistencia 2, 1 y 4. Entonces quiere decir que la 2, 1 y 4... La 2, 1 y 4 forman parte de estas resistencias que no me interesan, ¿sale? Entonces estas no me interesan. Entonces es importante definirla, ¿no? Entonces, resistencia 1 en paralelo con la resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 4 son las que no me interesan. Entonces ese paralelo lo tendré que hacer. 1 entre 1 y lo que valga, más 1 lo que valga, más 1 lo que valga. Recuerden que el paralelo de estos es el inverso de la suma de los inversos. Es 1 entre 15, es 1 entre 11 y 1 entre 9. ¿Sale? Hasta hacemos la cuentita cuánto nos da. Vamos a plantear que queremos la resistencia, la corriente 3, ¿no? Entonces la corriente 3 va a ser igual a ¿qué? Corriente 3 va a ser igual a las resistencias que no me interesan. ¿Cuánto? Muchas gracias. Muy bien. La que nos interesa, perdón, la que no nos interesa, que es R1, R2 y R4, que es 3.72. Entre la que sí me interesa, que es 4 más
3.72. Todo eso que va a multiplicar a la corriente que se va a dividir, la corriente que se va a repartir en estas resistencias que estoy tratando de determinar, ¿no? 10 amperes. ¿Y esa cuentita cuánto me va a dar, chicos? 4.81 amperes. Vamos a calcular el voltaje, porque eso nos va a servir de referencia si estamos haciendo bien las cuentas o no. El voltaje 3, que básicamente tiene que ser igual porque están compartiendo nodo, ¿estamos de acuerdo? Comparten nodo y pues debe de valer el mismo potencial. Entonces son 4.81 amperes por la resistencia en cuestión, que en este caso es la que me interesa, que es de 4, ¿no? Esto vale... Bueno, 19.27 volts. ¿Qué se parece? Quiero pensar que se parece al anterior valor, ¿no? El anterior valor da 19.26. Obvio, lo tomé con 2 decimales, tú lo tomaste con más, ¿no? Y ahí está. 19.26. Y este vale 19.27. ¿Sí? B3 se parece mucho al B1, ¿no? Que es igual a 19.26, parecido a 19.27. Quiere decir que las cuentas están saliendo bien, que hay concordancia en los potenciales y tiene sentido porque están en paralelo todas, ¿no? Eso es lo importante de hacer la cuenta. ¿Vale? Entonces ya tenemos la siguiente corriente. Vamos a hacerlo ya más rápido y automático para las otras resistencias, ahora que ya sabemos cuál nos interesa y cuál no nos interesa. Ya con el cálculo podemos decir que la corriente que se suministra debe ser igual a las corrientes que se dividen. O sea que la corriente que se suministra va a ser igual a I1 más I2 más I3 más I4. Bueno, aquí los puse con mayúsculas y no debería ser así, pero bueno. Porque todas las señalé con minúsculas. Entonces, queremos que la corriente que suministra va a ser igual a I1, que creo que aquí la tenía yo por acá. I1, la busco y no la busco, dijeran Yucatán. I1 que es 1.28. I1 que es 1.28. 1.28 más I2 que es 1.75 I3 que es 4.81 e I4 que es 2.14, ¿no? Hacemos la cuenta y nos da entonces puede darles 9.90 y algo, ¿no? Usando todos los decimales da similar a 10 amperes. Y esto nos dice que la división de corriente se calculó de manera correcta, es congruente. ¿Sí? Entonces se puede decir que la división está bien hecha, ¿vale? La división de corriente, como podrán notarlo, pues esa regla de dedo nos puede ayudar mucho. La deducción no es así como que tan clara. O bueno, quizás no soy muy bueno explicándola. Soy maletón. Pero, si nos ponemos a siempre pensar en dos ramas y siempre pensar en el valor o la resistencia, la corriente que nos interesa, en la corriente de interés, si pensamos siempre en la corriente de interés, esto nos va a dar muchos muy buenos resultados. Nunca se les olvide eso. A final de cuentas, estos valores de división, el valor de ley de voltaje o ley de corrientes de Kirchhoff, da como resultado esta ley que hemos encontrado en este momento. Entonces, no es muy complicado.